Hermanos, el Señor les bendiga. Vamos a hacer un estudio, hermanos, ahora de el libro de Efesios. Y vamos a citar un versículo del libro de Efesios, que es un versículo, pues, que muchas veces pasa desapercibido. Pero aquí el apóstol Pablo, aquí nos habla de una fe. Es Efesios 4, versículo 4 y 5. Dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, cual es sobre todos, y por todos y en todos. Bueno, este es el estudio que ahora vamos a darles, hermanos, sobre la fe. Y dice aquí en el versículo 5, un Señor, una fe y un bautismo. Entonces aquí nos habla de un Señor y de una fe y de un bautismo. Y al decir un bautismo, una fe y un Señor, nos dice que un bautismo, no muchos bautismos, como hemos venido nosotros pues viendo así en los demás estudios, que en las iglesias, en las denominaciones, hay divisiones. La iglesia cristiana está dividida por las doctrinas y cada quien tiene su manera, su método de bautizar. Unos bautizan de una manera y otros bautizan de otra manera. Algunos dicen que tienen que ir a un río y otros dicen que tienen que ir a un bautisterio. Y otros dicen que hay que bautizarlos así de jicarita, así de chorrito. Y hay otros que dicen que hay que ir al Jordán, que ir a trasladarse hasta Israel y recibir ahí un bautismo allí literal. Y así un sinfín de bautismos así que las denominaciones han, y los teólogos y las iglesias que están separadas han creado un sinfín de bautismos. Hay unos que bautizan hasta en un tambo, los remojan ahí en un tambo. Eso no es así, eso no está bien. No está bien que los bauticen en un tambo, porque la palabra de Dios no nos dice todo eso. Todo eso es producto así, imaginación del hombre que ha salido de sus cabezas. Y el bautismo, y dice aquí un Señor que es Dios sobre todas las cosas. Y una fe que nos ha dado nada más, una fe puesta en su plan, en lo que Él diseñó. El Evangelio que Él nos trajo, el Señor Jesús, se lo dio su Padre. Este es donde nosotros debemos de poner la fe. Nos dice en el libro de Hebreos que dice, por lo tanto, poner los ojos en el autor y consumador de la fe, que es en Cristo Jesús. Entonces, debemos de poner los ojos en Él, pero no nomás mirarlo, sino ver toda su obra, todo lo que Él pues vivió, padeció y sufrió. Que Él fue a un bautismo, que Él fue a una muerte de cruz y hubo sangre y hubo resurrección. Ese es poner los ojos en Jesús, en la obra de Dios, en el Evangelio. Entonces nosotros aquí debemos de poner nuestra fe en un bautismo. ¿Cuál bautismo? ¿El de los niños? ¿El de los grandes? ¿El que tienen que bautizarlos a los 30 años? ¿O que los tienen que bautizar de pequeñitos? Eso no está en la Biblia. Hay un bautismo nada más. Y ese bautismo fue el del Señor Jesús. Es muy importante el bautismo de Él, no el de nosotros.
El bautismo de él tiene un significado muy importante y profundo, porque cuando Juan el Bautista le tocó así bautizarlo y vino a él el Señor Jesús, ahí le dio unas palabras a Juan el Bautista, porque Juan el Bautista no quería bautizarlo. Y le dice, mira, deja ahora y permite. Ahora, dice, tenemos que cumplir toda justicia. Y ahí lo que cumplió fue toda justicia, la justicia de Dios. Ahí se cumplió. Entre Juan el Bautista y el Señor Jesús, ahí los dos cumplieron la justicia de Dios en el bautismo del Señor Jesús, porque ahí recibió él todos los pecados de la humanidad, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así lo declaró Juan. Y ahí los llevó a la muerte de cruz y su sangre, y ahí los borró, ahí los remitió todos los pecados de la humanidad. Entonces, este bautismo del Señor Jesús tiene una suma importancia muy grande, porque ahí fue donde descendió el Espíritu Santo en forma de paloma. Ahí estuvo la voz del Padre, del Hijo, y estuvo el Espíritu Santo. Y fue un evento ahí donde Dios aprobó este bautismo del Señor Jesús. Dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahí Dios aprobó este bautismo del Señor Jesús. Entonces, este bautismo del Señor Jesús es el que nos redime, nos salva, juntamente con la muerte de cruz. Pero si nosotros no tenemos confianza nada más en la sangre de cruz, nos falta el agua, el bautismo del Señor Jesús, donde Él recibió todos nuestros pecados para llevarlos a la muerte de cruz y ir a resurrección. Ese es el paso del Evangelio y es donde nosotros debemos de poner nuestra fe, en el bautismo del Señor Jesús. Eso es lo más importante. Nos han enseñado que el bautismo del Señor Jesús es un ejemplo, que es una obediencia o que fue un acto de fe, pero ninguna de esas cosas es. Lo que dice el Mateo 3:15, dice que fue para que se cumpliese toda justicia. Ahí cumplió la justicia de Dios el Señor Jesús, al llevar todos nuestros pecados de la humanidad, todas nuestras transgresiones, todas nuestras iniquidades, todas nuestras rebeliones, todas nuestras enfermedades, todos nuestros pecados y todos nuestros padecimientos y dolores. Él ahí los llevó. Isaías 53, sí lo dice. Ahí fue donde se cumplió la justicia de Dios y se completa en la resurrección. Es todo un paso. Los tres van juntos: agua, sangre y espíritu. Bautismo, muerte de cruz y resurrección. El Señor Jesús le dice a Nicodemo, mira Nicodemo, el que no naciere de agua y espíritu no puede entrar ni ver el reino de Dios. Necesitamos nacer de agua y espíritu, hermanos, porque si no, no somos salvos. Esa es la fe donde nosotros debemos de poner en un Señor, una fe y un bautismo. Es lo que nos dice aquí en Efesios. Y aquí les voy a dar una lectura, hermanos, para tener algo más todavía, más sólido en nuestra fe. Un Señor, una fe y un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. De hecho, solo hay un Señor, y este Señor que nos ha salvado de todos nuestros pecados es Jesucristo. Si Jesucristo no nos hubiese salvado de todos nuestros pecados a través del Evangelio de salvación, todos nuestros pecados a través del Evangelio de salvación, cumplido con su agua y sangre, entonces nunca habríamos sido librados de nuestros pecados. Por tanto, como dice la Biblia, hay un Señor, una fe y un bautismo, del mismo modo en que solo hay un Señor que nos ha salvado, solo hay una fe por la que hemos alcanzado nuestra salvación, porque todos creemos en el mismo Señor a través del mismo Evangelio. Esta fe la comparten todos los santos que viven en la iglesia de Dios. También hay un solo bautismo que Jesús recibió por nosotros. ¿Hay algún otro bautismo que Jesucristo haya recibido?
para cargar con nuestros pecados? ¿O acaso tomó todos nuestros pecados de otra manera que no fuese su bautismo? No, la única manera fue el bautismo que recibió de Juan el Bautista. Por lo tanto, solo hay un bautismo que ha borrado todos nuestros pecados, como Jesús cargó con todos nuestros pecados. Cuando Jesús fue bautizado, nuestros pecados fueron pasados a Jesús. Debemos escuchar constantemente la palabra del Evangelio, que nos enseña que Jesús aceptó todos nuestros pecados y los borró al ser bautizados por Juan el Bautista. Cuando escuchamos esta palabra sobre el bautismo de Jesús, nuestros corazones se desatascan de toda suciedad que los embosaba. Nuestros corazones pueden compartir hermandad libremente del mismo modo en que el agua fluye libremente cuando una tubería se desatasca. A través de que pueden nuestros corazones compartir hermandad a través de nuestra fe común en el bautismo de Jesús, cuando nos decimos los unos a los otros que nuestros pecados han sido pasados a Jesús a través de su bautismo, podemos compartir hermandad los unos con los otros, con amor y paz, así como podemos predicar el Evangelio a los que tienen el corazón atascado. Podemos enseñarles lo siguiente: del mismo modo en que mis pecados fueron pasados a Jesús, de todos nuestros pecados han sido pasados al Señor. Después de todo, nuestros pecados forman parte de los pecados del mundo, y esto significa que nuestros pecados también fueron pasados a Jesucristo. Sus corazones serán desatascados y se comunicarán con los corazones de los demás santos nacidos de nuevo en una comunidad santa, como la Biblia dice. Hay un Señor, una fe y un bautismo. ¿Y qué hay de la iglesia de Dios? ¿Puede haber más de una? No, no puede haber más de una iglesia de Dios, ya que la Biblia dice que hay un cuerpo. El que haya solo un Señor y un solo Dios significa que, como creemos en Jesucristo, vino al mundo como nuestro Salvador. En obediencia a la voluntad del Señor, cargó con nuestros pecados a través de su bautismo y murió en la cruz en nuestro lugar. Hay solo un Señor y un Dios para nosotros. Aunque la gente adora a muchos dioses en este mundo, el Creador divino que hizo el universo y todo lo que hay en él, el tiempo en que nos salvó, es el único Dios verdadero. Cuando decimos que este Dios es nuestro Dios, lo hacemos conociendo la premisa de que es bueno y está lleno de amor. La Biblia también dice que nuestro Señor es el Padre de todos, Efesios 4:6, quien creó todo el universo, tanto lo visible como lo invisible. Dios creó todas las cosas. Dios Padre está por encima de todo, como creador absoluto. No es un ser bajo como sus criaturas, sino que es nuestro creador. Está más exaltado que nadie, nuestro Salvador y nuestro Dios, porque Él creó el universo y todo lo que hay en él. Hermanos, esto es pues una llamada también a todas las iglesias a que nosotros vayamos a tener una fe puesta en un Señor, una fe y un bautismo. El bautismo nos lo han enseñado de una manera así que todas las iglesias tienen un desorden y tienen una división porque están divididos unos con otros y quieren ellos perfeccionar un bautismo cuando el Señor, Él ya nos dio un bautismo que es el de Él, que es el que nos salva y que es el que nos lleva a la cruz y nos lleva a resurrección. Pero nosotros no podemos inventar así bautismos con nuestras mentes, con nuestras cabezas, porque eso no nos conduce más que a la muerte, a una muerte espiritual. Y nosotros debemos de seguir la fe de los apóstoles, la fe que ellos tenían, lo que ellos vieron, lo que ellos presenciaron. Eso es lo que nosotros debemos buscar en la Biblia, la fe de los apóstoles, para que tengamos una fe y tengamos una certeza, una certeza en nuestra fe y nosotros pues no fallemos en lo que es pues, una convicción.
Hermanos, esto es precioso y este estudio vamos a seguir, vamos a continuar y nos vemos hasta la próxima.